Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo. Amén, hermano. Gracias damos al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde el Rey del Pino, para poder transmitir la palabra de Dios. Señor bendiga a todos los hermanos que estuvieron en la hora anterior. Así que Señor bendiga a la audiencia, a los hermanos de la radio La Predicadora que nos permiten salir a través de la radio La Predicadora. Y bueno, ahí estamos como siempre con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Señor bendiga a todos los hermanos, Señor bendiga al pastor, los hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384. Gracias le damos al Señor, hermanos, por poder estar nuevamente. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con esta hora de programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder transmitir tu palabra, de poder, Señor, dar a conocer, Señor, tu voluntad, Señor, la cual tú nos diste por tu misericordia, Señor. Bendice a los hermanos, las hermanas, Señor, que nos están escuchando, aquellos que van a escuchar luego por YouTube, Señor, que tú estés bendiciendo, Señor, la vida de cada uno, para que ellos puedan ser fortalecidos en el hombre interior por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a ir ahí a la palabra del Señor. Estuvimos viendo en el programa pasado acerca de la piedad. Y decía la palabra del Señor, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahí en el libro de 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Y estábamos mirando la piedad en el lado práctico, en el lado de nosotros. Pero hoy vamos a ver la piedad del lado de Dios. Cómo obró la piedad para con nosotros. Y eso es algo maravilloso, saber cómo la piedad obró para con nosotros, cómo la piedad se manifestó. Porque dice ahí la palabra del Señor, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y ahí vamos a ir al libro de 1 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer. Alabado sea su nombre. Y dice la palabra del Señor, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Veo? La piedad era un misterio, ahora ya no es un misterio, porque fue revelado por medio de su Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios y por medio de los ministros que Dios constituyó en la iglesia. Pero en aquel tiempo dice, grande es el misterio de la piedad. Y había muchos misterios escondidos, porque la palabra dice, el apóstol Pablo dice en la palabra misterio, dice que antes estaba oculto, dice, pero ahora ha sido manifestado a los hombres por medio de su Espíritu Santo a través de los profetas y los apóstoles. Ese está en Filipenses. Alabado sea su nombre. Misterio que estaba oculto, ¿vio? Dice desde los siglos y edades. Puede ser que me haya equivocado el libro. Vamos a buscarlo en la concordancia para citarlo bien al versículo. Colosenses. ¿Vio? Fíjese, dice el misterio 1.26 de Colosenses, el misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso, ¿vio? Dios quiso dar a conocer. Amén. No es que Pedro dice, porque la escritura no es de interpretación privada, dice.
¿Vio? No es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque Dios quiere dar a conocer al hombre. Ahora está en el hombre buscar no la interpretación, sino la revelación que viene por medio de su Espíritu Santo. Y en la revelación está la interpretación correcta que Dios da. Porque los hombres pueden tener diferentes interpretaciones conforme a su parecer. Pero Dios da la verdadera interpretación, la que es la correcta. Esa interpretación viene de Dios. Entonces dice, a quienes Dios quiso dar a conocer, dice, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Aleluya, gloria a Dios. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y entonces acá dice, indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Grande es. Por eso nosotros no podemos conocer a Dios en un solo día. Conocer a Dios nos lleva toda nuestra vida. Conocer a Dios nos lleva muchos años. Porque dice que hubo un hombre que para conocer a Dios tuvo que caminar con Dios. Y ese fue Enoc. Enoc caminó con Dios, dice, y fue traspuesto. Y durante todo su peregrinar en esta tierra caminó con Dios. ¿Vio? Y le llevó años conocer a Dios. Cuando lo pudo conocer en su plenitud, entonces Dios se lo llevó. ¿Vio? Caminó Enoc con Dios, dice, y fue traspuesto, dice. Alabado sea su nombre. Y nosotros tenemos que conocer al Señor. Y para eso tenemos que caminar con Él. Ahí en Génesis 5:24 podemos leer. Génesis 5:24. Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Y usted por qué? Y ahí en el 23, fíjese cuántos años vivió Enoc. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. 365 años vivió Enoc. Y todos los días de su vida caminó él con Dios. Y dice, caminó Enoc con Dios, dice, y fue traspuesto. ¿Por qué habrá sido traspuesto? Porque él tuvo una relación tan íntima con el Señor que el Señor decidió llevárselo. ¿Vio? Él pudo descubrir en su tiempo el misterio que Dios le quiso dar a conocer a él. Tal vez el misterio que Dios le quiso dar a conocer era conocer a Dios íntimamente. Entonces lo conoció y fue traspuesto. ¿Vio? Entonces dice en Primera de Timoteo, indiscutiblemente, dice, grande es el misterio de la piedad. Es grande. ¿Y qué dice el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. Aleluya, gloria a Dios. Dios fue manifestado en carne. ¿Está entendiendo usted lo que nosotros estamos hablando? Dios fue manifestado en carne. Aquel que dice en el Génesis, en el principio el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas, dice. Ese que dijo a la luz, sea la luz, y la luz fue. Ese que dice que creó las lumbreras, que separó las aguas de las aguas y descubrióse lo seco, dice, y llamó a las aguas mares y a lo seco tierra, y separó la expansión de la tierra y llamó a la expansión cielos y a lo seco tierra. Ese dice, ese se hizo carne. Amén, gloria a Dios. Se hizo carne. Y no solamente que se hizo carne, sino que habitó entre nosotros. Ahí mi esposa nos va a leer en Juan capítulo 1. Alabado sea su nombre. Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sí. Y el 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Felipe, creo que fue, vamos a buscarlo, para no equivocarnos de apóstol, Felipe creo que fue que le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo. Sí,
muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros. Dice, y todavía dice, no me conocéis, que el Padre es en mí y yo soy en el Padre. Entonces ahí nosotros descubrimos, dice, grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios caminó durante 30 años, 33 años y medio por esta tierra, manifestándose a los hombres. Y ellos, dice, amaron más las tinieblas que la luz, dice, porque sus obras eran malas. Y aún hoy pasa eso. ¿Por qué pasa eso hoy? Si usted me dirá, sí, pero hoy el Señor Jesucristo no está. No, pero está la iglesia. Amén. Y Dios se da a conocer a través de sus santos. Y los hombres, al igual que en aquel tiempo, aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. ¿Vio? Y cuando la luz viene a ellos, la luz le descubre a ellos en su pecado, en su error, pero no le descubre para condenarlo, lo descubre para que ellos puedan ver que tienen necesidad de la luz, como lo fue con nosotros. Por eso dice, mas Dios muestra su amor, dice. ¿Vio? ¿Cómo muestra su amor, Señor? Mostró su amor trayéndonos la luz para ver nuestra condición y para darnos cuenta que nosotros necesitábamos de Él. Mas Dios muestra su amor, dice, en que aún nosotros siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Amén, gloria a ¿Vio? Dios. Y nos redimió, dice, de la culpa del pecado. Nos redimió. Ya nadie nos puede juzgar a nosotros como pecadores. Ni siquiera Dios nos puede juzgar como pecadores, porque Dios nos ve en Cristo. Y en Cristo nos ve santo, justo y perfecto. ¿Vio? Entonces dice, Dios fue manifestado en carne. Aleluya, Amén, gloria a gracias Dios. Jesús. Alabado sea su nombre. Dios fue manifestado en carne, ¿vio? Ahí tenemos, bueno, ya leímos 1.14 de Juan, ¿vio? Dios fue manifestado en carne. Ellos vieron al Señor. Vieron que Dios se manifestaba en él. Vieron que Dios hacía prodigios, milagros y maravillas por mano de nuestro amado Señor Jesucristo. Estaba en él. En el libro de Primera de Corintios dice, mas Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Vio? Entonces fíjese, desde allá de Juan, donde Jesús caminaba por Jerusalén y por toda Judea, haciendo milagros, prodigios y maravillas, hasta en la cruz. Dice que cuando el Señor estaba en la cruz y él antes de expirar dijo, perdónale porque no saben lo que hacen, dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Dice. Amén. Dios estaba en Cristo. Y eso es algo maravilloso, que nosotros podamos entender que Dios estaba en Cristo, ahora Dios está en nosotros. Y por medio de nosotros dice que a nosotros nos dio el misterio de la reconciliación. Y Dios está en nosotros reconciliando al mundo con Él, como Amén. lo hizo con Jesús. Amén. ¿Vio? Hoy lo hace con nosotros. Hoy nosotros por eso nosotros tenemos que darle valor a lo que el Señor nos dio. Porque Dios nos está usando a nosotros para que el mundo se pueda reconciliar con Él. Que los hermanos se puedan reconciliar con Él, que los hermanos puedan ser restaurados por Dios. ¿Y Dios qué usa para restaurar a un hermano? Usa a otro hermano. Entonces Dios estaba en Cristo, hoy Dios está en nosotros. Alabado sea su nombre. Gracias Jesús. No Gloria a sé si Dios. tiene un versículo. Alabado sea su nombre, ¿vio? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice. No a los que amaba, al mundo. Y en el mundo estaban los que no le amaban también. Dios los estaba reconciliando con Él. Entonces dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Vio? Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Ahí Mateo 3:16, no sé si lo leímos. Vamos a leer. Dios fue manifestado en carne. ¿No le vieron? No, Juan en su primera epístola dice, lo que han visto nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, dice, tocante al verbo de la vida, eso anunciamos. Dios se manifestó. ¿No? Sí. Pero... Sí. ¿Qué dice ahí? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Claro, ¿vio? Dios ha sido manifestado en carne. Ha sido justificado con el Espíritu.
Ahí está la relación con el versículo de Mateo. Ha sido justificado con el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo estaba dando testimonio junto con el Padre de qué él había venido a hacer o quién era él. Porque cuando el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma, dice que fueron abiertos los cielos, dice, y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento o complacencia. Ahí estaba siendo justificada la acción por la cual el Señor vino a este mundo. Este es mi Hijo amado. Amén. Este es mi Hijo amado. En Él tengo contentamiento, complacencia. ¿Por qué? Porque el Señor mismo después dio testimonio. Dice: las obras que yo hago, dice, no las hago por mi cuenta, sino por causa de aquel que me envió. Y de eso tenía contentamiento el Padre. ¿Vio? Qué maravilloso poder entender estas cosas. Entonces dice: Dios fue manifestado en carne. Ya en el mundo no tiene excusa. Vio que dice ahí en el libro de Romanos que el mundo no tiene excusa. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 18 hasta el 21 podemos leer. 1:18 hasta el 21. Alabado sea su nombre. El mundo no tiene excusa. Ahora tampoco nosotros tenemos excusa de poder manifestar esa vida que hemos recibido, porque el Señor la pudo manifestar teniendo un cuerpo con debilidades semejantes a las nuestras. Entonces, si Él lo pudo lograr, nosotros también lo podemos lograr. 1:18 hasta el 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Vio? Dice que no tienen excusa por medio de las cosas creadas, pero también fue manifestado Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y no tenían excusa ellos. Ellos no tenían excusa. Después fue manifestado a través de la vida del apóstol Pablo a los judíos. ¿Vio? Hasta que llegó el punto donde ellos endurecieron tanto su corazón que Dios lo envió al apóstol Pablo a los gentiles. Y entonces el apóstol Pablo exclamó, dice: desde ahora yo libre soy de la sangre de todos ustedes, dice, y desde ahora me iré a los gentiles. ¿Vio? Pero ellos no tenían excusa. Si podemos ver ahí en el libro de Mateo, en la crucifixión del Señor. Ahí donde el centurión le reconoció. Era el 54. Mm. Dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Vio? Verdaderamente este era Hijo de Dios. Dios estaba dando testimonio de que estaba en Cristo, manifestando el amor y la misericordia para con todos los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque en las tinieblas ellos podían vivir como hoy. En las tinieblas, ¿por qué? ¿Por qué se produjo el degeneramiento que hay hoy en cuanto a la vida de los hombres, la sexualidad y todas esas cosas? ¿Vio? La religiosidad y todas esas cosas. Porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Porque en las tinieblas se vale todo. En la tiniebla uno puede hacer lo que quiere, no hay problema. ¿Vio? Usted dice ahí la palabra en el libro en el libro de Romanos, en el capítulo 1, nosotros lo hemos estudiado. En las tinieblas, dice, ellos cambiaron el uso natural contra el que es contra la naturaleza, dice. En las tinieblas cambiaron la gloria de Dios por imágenes de hombres corruptibles, de cuadrúpedos, de reptiles, de aves. Eso todo en las tinieblas. Y ellos amaron más las tinieblas que la luz, dice, porque sus obras eran malas. Si sus obras hubieran sido buenas, entonces hubieran venido a la luz para que sus obras se hicieran manifiestas.
Pero como sus obras eran malas, y no es que ellos no sabían, ellos sabían que sus obras eran malas, ¿vio? Como pasó en el caso de Adán y Eva. Ellos sabían, cuando ellos hicieron delantales de hoja de higuera, ¿vio? Ellos sabían que eso era malo, ¿vio? Sabía que era malo. ¿Por qué? Porque era obra de sus manos, ¿vio? Y cuando escucharon la voz de Dios, ¿dónde estás, Adán, que no te encuentro? Y oí tu voz en el huerto, dice, y tuve miedo y me escondí, dice, porque estaba desnudo. ¿Cómo que estaba desnudo? Si se había hecho delantales de hoja de higuera. Pero se dio cuenta que esa obra no pudo tapar su inmundicia o su desnudez. Pero cuando el Señor cometió el sacrificio de aquellos dos animales y tomó las pieles y les hizo túnica, eso pudo cubrir su falta y su desnudez. ¿Vio? A través de la muerte. Ahí habla a través de la muerte de un animal, pero eso era figura de lo que Dios iba a hacer con Cristo en este tiempo. A través de la muerte de su Hijo, Él nos dio una nueva vestidura, nos dio la vestidura del hombre espiritual. ¿Vio? Por eso es grande el misterio de la piedad. El misterio de la piedad no termina en la cruz con el Señor. Tampoco termina en la resurrección al tercer día. No termina ahí el misterio de la piedad. El misterio de la piedad sigue hasta hoy. Por eso dice la palabra, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Y esto es algo que a mí me maravilló. Lo compartía con mi esposa hoy en la mañana y anoche también. Y dice que el Señor fue visto de los ángeles. Y yo decía, claro, sí, cuando fue ascendido al cielo, fue visto de los ángeles. Pero no. Él fue visto de los ángeles en dos puntos, menciona la Biblia. Uno fue cuando Él nació, ahí en el libro de Mateo, visto de los ángeles. En Mateo 28:2. Ese fue cuando Él fue sepultado. Cuando Él fue sepultado, ahí fue visto de los ángeles. Mateo 28:2. Y el otro es Lucas. Se me perdió el versículo. Mateo 28:2. Lucas 2:13. Vamos a leer primero el de Lucas 2:13 para poder ir en el orden en que los ángeles aparecieron. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En el 12 dice, Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. ¿Vio? Repentinamente apareció con el ángel. ¿Vio? Y el ángel, ¿qué representa el ángel? El ángel es un mensajero, pero la señal que los pastores iban a tener de dónde era el lugar del nacimiento del Señor, porque los pastores iban allí para adorar al Hijo de Dios que iban a ser, la señal era el ángel. ¿Vio? Por eso dice, fue visto de los ángeles. Y el otro versículo era Mateo 28:2. Mateo 28:2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Vio? Un ángel del Señor, dice. Removió la piedra. ¿Qué piedra removió? Removió la piedra del sepulcro donde estaba el Señor. Fíjese el poder que tiene Dios. Porque cuando pusieron la piedra, dice que dos hombres pusieron la piedra. Pero Dios por medio de un ángel removió la piedra y descubrió el lugar donde estaba el Señor. Entonces dice, hubo un gran terremoto porque un ángel descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Y para qué se sentó sobre ella? Para dar testimonio. Para dar testimonio. Porque después dice, y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos, se desmayaron. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, fíjese, siempre hay que buscarlo en otro pasaje, porque siempre que se cuenta el relato sin leer la escritura, dice que muchos dicen que había dos ángeles.
Pero acá dice que había uno solo. Tenemos que buscarlos en los otros evangelios para ver. Pero acá dice que había uno solo, un solo ángel había. ¿Vio? Mas el ángel, dice, respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo, vení y ve el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decía a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí que va delante de vosotros a Galilea y le veréis, y aquí que os lo he dicho. ¿Vio? Y ahí estaba el ángel. Porque dice acá la palabra de Dios, ¿por qué buscamos esto de los ángeles? Porque dice que él ha sido justificado con el Espíritu y ha sido visto de los ángeles. ¿Vio? Un ángel cuando él nació, que dio el testimonio de que Jesucristo había, de que el Hijo de Dios había venido a este mundo, y un ángel cuando él resucitó que le dio testimonio a las mujeres que había resucitado y que iba delante de ellas a Galilea. ¿Vio? Entonces los ángeles dieron testimonio de él. Ahora dice, ha sido predicado a los gentiles. ¿Vio? Fue predicado a los gentiles. ¿Y cómo fue predicado a los gentiles? Por medio del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo recibió el ministerio para la iglesia gentil. ¿Vio? Porque como lo hemos estudiado, dice que a los discípulos se les fue mandado ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Vio? Y por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades samaritanos entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando fue en el caso del apóstol Pablo, el Señor se le apareció a Ananías y le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los príncipes, de los reyes, y hasta lo último de la tierra. ¿No? Entonces dice, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo. Y ahí vamos a leer, sí. Quería leer ahí con respecto a los gentiles, ¿no? En Gálatas Sí. 2:9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Vio? Para que nosotros fuésemos a los gentiles. Entonces a él se le fue encomendado el evangelio de los gentiles. Y a Jacobo, Cefas y Juan se le fue encomendado el evangelio de la circuncisión o de los judíos. ¿Vio? Entonces dice, él fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Ha sido creído en el mundo. ¿Vio? Ahí Colosenses capítulo 1 versículo 6 y versículo 23. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. El 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. No, capítulo 1, 6 y 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Vio? Entonces dice que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo. ¿Qué es lo que llegó a ellos? Y entonces dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo llegaron ellos a tener fe en Cristo? Y dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Y cómo llegó la palabra de Dios a ellos? Y dice, ha sido predicado a los gentiles y ha sido creído en el mundo. Ha sido creído. Entonces dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros. ¿Qué es lo que ha llegado? La palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuál es la palabra verdadera del Evangelio? Cristo dice, Dios ha sido manifestado en carne.
ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido arriba en gloria. Esa es la palabra verdadera del Evangelio. Esa es la palabra que no condena al hombre, sino que lo salva. Lo salva del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Lo salva de todas estas cosas. Entonces dice, ha llegado a vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto. Y crece también en vosotros, lleva fruto. ¿Cuál es el fruto? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén, gloria a ¿Vio? Dios. Y crece en vosotros. Crece el Señor en nosotros. La vida de Dios crece en nosotros y se va manifestando. Y vemos sus virtudes manifestándose en nosotros. Y cuando las vemos a las virtudes de Dios manifestándose en nosotros, nos gozamos. Nos gozamos porque el Señor se plació de usarnos nosotros. Como decía ayer el pastor en la predicación, ¿qué es el cuerpo? Ya no es el cuerpo de pecado. ¿Vio? El cuerpo del pecado, dice, fue destruido en la cruz, habiendo crucificado al hombre viejo con sus hechos, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, dice, para que el cuerpo del pecado sea deshecho a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, este ya no es un cuerpo de pecado. Este es un vaso de barro que contiene un tesoro. ¿Qué tesoro contiene? Contiene la vida de Dios, contiene a Cristo dentro de nosotros. Por eso dice ahí en Efesios, en el capítulo 3, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, dice. ¿Cómo habita Cristo en nosotros? Por la fe. Y entonces por la fe Cristo habita en nosotros y por la fe se van manifestando las virtudes de Cristo en nosotros y se van haciendo una realidad. ¿Vio? Entonces dice, y lleva fruto y crece también en vosotros. ¿Desde cuándo crece? Desde el día que oíste, dice. Desde el día que oíste. Dice, y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Vio? Desde el día que oíste, desde el día que usted escuchó el Evangelio de la gracia se fue manifestando en usted y fue creciendo y cada vez va llevando más fruto y más fruto. ¿Vio? ¿Qué es ese fruto que va llevando? Va manifestando a Cristo en usted. Lo va manifestando. Entonces dice, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, dice. Ha sido creído en el mundo. ¿Vio? Fue creído en el mundo. Y ha sido recibido arriba en gloria, dice. Y ahí se vamos a leer ahí en Hechos 1:2. Alabado sea su nombre. El Señor fue recibido arriba en gloria. Hasta, Sí. hasta el día en que fue recibido, en el 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Vio? Hasta que fue recibido arriba. Fue recibido. Entonces, ahí está el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Ahora, como hablábamos con mi esposa ayer y hoy a la mañana, ¿no? ¿Qué obligación tenía el Señor de hacer esto? ¿Qué necesidad tenía? Si dice ahí en el libro de Filipenses, fíjese lo que dice en el libro de Filipenses. Dice, sí. Haya pues en vos, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Vio? ¿Qué necesidad tenía el Señor? Él era Dios. Él era Dios. Estaba allí, dice, a la diestra de Dios, dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Él era Dios. ¿Vio? Él estaba allí rodeado de su majestad, rodeado de su esplendor, de su gloria. Se despojó de su gloria. ¿Vio? Se despojó de todo lo que él tenía.
y se hizo hombre, dice. Siempre hablamos de lo mismo, Señor ¿no? Jesús. Usted mira y usted en su parecer y en su pensamiento puede encontrar para usted un animal inmundo, inmundo para usted, un animal que usted dice, la verdad que me da repugnancia ese animal. ¿Vio? No sé, puede ser un insecto, puede ser para el judío el animal que le da repugnancia es el cerdo. ¿Vio? Por eso son los gentiles, ellos los comparaban con los cerdos. ¿Vio? Y entonces usted puede encontrar algo que le dé repugnancia. Bueno, para Dios lo que le daba repugnancia era el hombre en su pecado. ¿Vio? Le daba repugnancia al hombre en su pecado. Era algo que, explicándolo humanamente, le daba ganas de vomitar ver al hombre en su pecado. ¿Vio? Y dice que Jesús tomó forma de hombre. Señor Jesús. ¿Vio? ¿Qué necesidad Amén, tenía el gloria Señor? a No Dios. tenía ninguna necesidad. Pero eso me hace pensar en Moisés, ¿vio? Veo que las figuras se cumplen. Las figuras se cumplen porque cuando el juicio de Dios iba a bajar sobre Israel, entonces Dios dijo, apártate, dice, y raeré a este pueblo de la tierra, dice, de sobre la faz de la tierra, dice, y levantaré del desierto, levantaré un nuevo pueblo, dice, para que me sirva. Pero Moisés se puso en el medio. ¿Y dónde quedará tu gran nombre? ¿Y qué dirán los pueblos de la tierra que los sacaste para matarlos en el desierto? Este que es tu pueblo, le dijo Moisés a Dios. ¿Vio? Y Dios le decía a Moisés, tu pueblo se ha engrosado, dice, y se ha levantado contra mí. No, este es tu pueblo, le dijo, el que sacaste de Egipto con brazo fuerte. ¿Vio? Parecería que había ahí un querer concientizarlo a Dios de parte de Moisés, ¿vio? De que era su pueblo, no era el pueblo de Moisés. Y así el Señor Jesucristo con nosotros. ¿Qué necesidad tenía el Señor de venir a morir? ¿Qué necesidad tenía el Señor de venir a ponerse en el medio entre la ira de Dios y nosotros? No tenía necesidad. El Padre podría habernos consumido a nosotros. Directamente podría haber consumido la raza humana entera y podría haber traído una nueva creación sin necesidad de matar a su Hijo. Pero dice que el Señor le plació. A Él le plació así. Porque dice que Él nos conoció en Cristo. ¿Qué es lo que conoció en Cristo? Una nueva creación. Y todo lo que entran ahí por haber creído son una nueva creación en Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo mostró su amor. Más Dios muestra su amor, dice. Que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Amén, No gloria a murió Dios. nuestro mejor amigo, Gracias, no nos Jesús. murió nuestro Padre, que lo amamos. Lo amamos, no que con eso queremos decir que los despreciamos. Lo amamos, pero nadie nos amó como el Señor. Amén, gloria a Nadie Dios. nos amó, Amén. nadie estuvo dispuesto a dar la vida por nosotros cuando éramos pecadores, más que nuestro amado Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, con todo osaría alguno morir por el bueno, dice. Mas Dios muestra su amor que murió aún cuando nosotros éramos pecadores. Éramos sus enemigos. Éramos sus enemigos. El Padre tuvo que escoger entre matarnos a nosotros y matar a su Hijo, pero escogió matar a su Hijo por nosotros. Amén, gloria a Dios. Mostró su misericordia. Gracias, Vaya usted y entregue a su hijo por un delincuente, por un borracho, por un drogadicto, por un violador. Vaya y no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Sabe por qué no lo va a hacer? Y yo creo que no estoy capacitado tampoco para hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque todavía no hemos entendido la dimensión del amor de Dios. No hemos entendido la dimensión del amor de Dios. Si alguien me pidiera a mi hijo para ser entregado por causa de una persona a la vista de los hombres delincuente, adúltero, fornicario, y no sé si estaría dispuesto a hacerlo, pero Dios no miró eso. Dios no miró eso. Ni siquiera por un justo. Ni siquiera por un justo daríamos. Mire si viene un hermano el mejor que usted conozca, o un pariente el mejor que usted conozca, y le pide que entregue la vida de su hijo por él. No lo haríamos, porque amamos tanto a nuestro hijo. Pero Dios dice que por causa de que Él nos amó, dice, entregó a su hijo.
Él entregó a su Hijo. Dios muestra su amor, dice, en que aún siendo nosotros pecadores, y eso es algo que con la mente humana nunca vamos a entender, nunca vamos a entender. Para entenderlo nosotros tenemos que recibir al Señor Jesucristo. Aquellos que no le han recibido, tiene que recibir usted a Cristo. Y en la vida que Dios pone dentro de usted, y le va a dar Dios la capacidad para poder entender cómo Dios pudo entregar a su Hijo por causa de los pecadores. ¿Cómo se pudo producir este misterio de la piedad? De la piedad. ¿Dios? Por eso el hombre tiene un pensamiento tan limitado de lo que es la piedad. Porque el hombre usa la piedad con aquellos que le complacen, pero no usa la piedad con aquellos que no le complacen. Dios usó la piedad con aquellos que no le complacíamos al Señor. Dios ahí usó la piedad, no la usó la piedad con aquellos que guardaban su palabra, usó la piedad con aquellos que no guardaban su palabra, con aquellos que dijo, vuestro corazón está lejos de mí. Vosotros de labio me honráis, dice, de labio, dice, me glorificáis, pero vuestro corazón está lejos de mí. Y Dios, para acercarnos a Él, mató a su Hijo por causa de nosotros. Él mató a su Hijo, derramó la sangre de su Hijo, de su amado, de aquel que contentaba su corazón, lo mató por causa de nosotros. Pero dice que Él dejó de ser el unigénito para ser el primogénito. Y eso nos trae tanto gozo, porque Él ahora es el primogénito, dice, entre muchos hermanos. Y esos hermanos somos nosotros. Mire lo que produjo la muerte de Cristo, que ahora nosotros seamos sus hermanos y seamos hijos de Dios. No sé si tenés un versículo ahí. Sí, pensaba en esto de recibido arriba en gloria. Y digo, ¿qué gloria? La gloria que Él se despojó. Sí, Él ya tenía su gloria, pero Él se despojó por causa de nosotros, como leímos recién en Filipenses. Y acá en Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero Él se despojó de todo eso para poder habitar entre los hombres, dice, ¿no? Para hacerse semejanza a los hombres. Y Dios cargó el pecado de todos nosotros en el cuerpo de Él y lo crucificó. ¿Vio? Amén, gloria a Dios. Glorifícame Gracias, con Jesús. esta gloria, dice, que tuve. ¿Vio? Pero el Señor le dio una gloria mayor. Porque cuando Él estaba a la diestra del Padre, no tenía un nombre que era sobre todo nombre. Ahora lo tiene. ¿Vio? Y ahora Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Ahora el mundo dobla sus rodillas delante de Él y reconoce que Cristo es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Vio? Sí. Dice en el 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Vio? Amén, gracias. Ahí en Isaías 53:11 vamos a leer. Señor. Gracias, Jesús. Alabado sea su nombre. Fíjese lo que produjo el misterio de la piedad. Amén, Señor. Trajo los Jesús. hijos de las tinieblas a la luz. Gloria Aleluya, a Dios. gloria a Gracias, Dios. Jesús. Trajo los hijos de las Amén, tinieblas Señor. a la luz. A los pecadores los hizo hijos y los trajo de las tinieblas a la luz. Nosotros estábamos ahí. Pero eso costó un precio. En Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Vio? Verá el fruto de la aflicción de su alma. El Señor dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, dice. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Verá el fruto. ¿Qué fue el fruto? Lo que produjo la aflicción de su alma. ¿Yo? Estando en agonía, dice ahí en el madero, dice, Padre, dice, todo está cumplido. Todo está cumplido. ¿Vio? Consumado es, dijo el Señor. Y Amén, cuando dijo gloria consumado a Dios. es, consumado era. Ya estaba pagado el precio del pecado. Amén, Ya estaba gracias, pagada Jesús. la redención del pecador. Ya estaba Amén. derramada la sangre para que cuando nosotros creyéramos fuéramos limpiados de toda inmundicia y de toda iniquidad.
consumado Amén. es, dijo el Gracias, Señor. Jesús. Sí, Señor. Entonces dice, verá el fruto de la aflicción suya, dice. ¿Y qué fruto vio? Dice, por el gozo puesto delante de sí, menospreció la vergüenza y el oprobio. Ese era el fruto de la aflicción. ¿Vio? Qué maravilloso. Amén. Sigue diciendo el versículo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, pero por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Vio? Llevará la iniquidad, justificará a muchos. Y no fuimos Amén. justificados nosotros. Amén, gloria a Dios. Hemos sido Gracias, justificados Jesús. por causa de la aflicción suya. Sí, Señor, ¿Vio? gracias, Señor. Nada, fíjese que nada nosotros tuvimos que ver en nuestra No tuvimos justificación, parte de en nada. nuestra redención. En nada tuvimos parte, porque todo era de Él. Amén, gloria a Dios. Todo venía de Dios. Sí, Señor. ¿Vio? Entonces dice, verá el fruto. Por eso, el fruto. Hablábamos nosotros el otro día. El fruto es algo que se manifiesta naturalmente. La obra es algo que le lleva a usted a trabajar. A trabajar. ¿Y que nosotros no trabajamos para tener el fruto? Sí, trabajamos. La regamos con la palabra de Dios, le removemos la tierra. El remover de la tierra ya es parte de los 5 ministerios que Dios constituyó en la iglesia. Implantan la palabra en nosotros y se produce el fruto. Amén. Algo natural. ¿Cuál es el fruto? Cristo en vosotros, la esperanza de Amén, gloria. gloria a Dios. Manifestándose. Gracias, Jesús. A eso, lo que no hemos alcanzado, hermano, no se preocupe, lo vamos a alcanzar. Y cuando lo alcancemos, no tenemos que retroceder. No tenemos que retroceder, porque cuando se manifieste el fruto deseado en nosotros, entonces las almas van a venir solas. Van a venir buscando, como buscaban al Señor. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, decía el ciego. Así va a pasar con nosotros cuando nosotros logremos darle lugar a la vida de Dios y el fruto se manifiesta en nosotros. Sí, amén. Vamos a cantar una alabanza con mi esposa y ya vamos a terminar la hora del programa, hermano. Alabado sea su nombre. Yo pensaba que lo sabía todo, mas ignoraba esta verdad que hoy se ha hecho presente. Misterios escondidos desde siglos acerca de esta gracia que indagaron los antiguos. No tenemos que hacer más sacrificio para acercarnos a aquel que todo lo ha vencido. Juntamente con Cristo hemos muerto y hoy estamos en Él, donde el pecado es inactivo. ¡Qué maravilla lo que Cristo ha hecho! Nos ha dado su vida, que ha venido del cielo, la gracia que he buscado a través de los tiempos, destinada a nosotros con propósito eterno. ¡Qué maravilla lo que Cristo ha hecho! Nos ha dado su vida, que ha venido del cielo, la gracia que he buscado a través de los tiempos, destinada a nosotros con propósito eterno. Amén, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Entonces vio, como decía la alabanza, qué maravilla lo que Dios ha hecho. Qué maravilla. Y ese es el misterio de la piedad. Misterio que había estado oculto, pero hoy se nos dio a revelar a nosotros. Dios lo escondió durante tantos años. Y eso me hace pensar a que en cada era Dios buscaba a alguien en el cual Él se pudiera complacer. ¿Vio? Buscaba a alguien que sintiera conforme al deseo de su corazón. Y bueno, y en este tiempo Él
constituyó la iglesia para que ellos pudieran anhelar el deseo de su corazón. Entonces cuando ellos lo anhelaron, dice, Dios le plació darnos a conocer, dice, el misterio de su voluntad, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén, gloria El a Señor Dios. les bendiga a todos, hermanos, hermanas. Damos gracias al Señor por este programa, gracias porque nos da la capacidad y la sabiduría el Señor de poder transmitir su palabra, y que esta palabra pueda correr y pueda llevar fruto. Así que bueno, hermano, vamos a hacer una oración y nos vamos a estar encontrando nuevamente el día viernes. Amén, gloria a Dios. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu Gracias, palabra, Jesús. Señor, por tu misericordia, Señor, que nos ha dado a conocer, Señor, este misterio tan grande, Señor. Amén. Misterio que estuvo oculto, pero que tú te has dignado por medio de tu Espíritu Santo dárnoslo a conocer en este tiempo a nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Señor, gracias porque no has pasado de nosotros, Señor, Gracias, sino que Señor. tú nos has revelado tu gracia maravillosa, Señor, que no solamente tiene la capacidad, Señor, de salvarnos, de Gracias, justificarnos, Jesús. Sí, sino que Señor. tiene la capacidad, Señor, de darnos herencia juntamente con todos los santos, Señor amado. Amén. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a los hermanos, las hermanas que nos han escuchado y a los que van a escuchar nuevamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos estaremos encontrando el día viernes. Amén. Confundido y que ame verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.